Tiene que ver con la anarquía que plantea un sector que obtuvo 700.000 votos en las últimas elecciones, identificado con el liderazgo de Paraguayo Cubas. Veamos el informe. Panorama político, hegemonía colorada, derrota liberal y anarquía del payismo. El 30 de abril pasado se definió la conducción del país para los siguientes años. De manera contundente, el partido de gobierno logró mantenerse en el poder haciendo frente a la campaña de ANR Nunca Más y la estrategia del cambio, entre comillas, que proponía los rostros ya conocidos de la oposición. En estos comicios también se dio el surgimiento del payismo, con su fuerte apuesta por la anarquía como una tercera fuerza política. La Asociación Nacional Republicana tiñó de rojo el país al resultar vencedor de los comicios generales. Con una diferencia de 461.000 votos, se consolidó la victoria de Santiago Peña y Pedro Aliana con el 42.74%, es decir, 1.292.079 votos. Y quedó en segundo lugar la chapa de la Concertación, integrada por Efraín Alegre y Soledad Núñez, con el 27.48%, es decir, 830.848 votos, de acuerdo con los resultados preliminares del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Los colorados triunfaron además en las gobernaciones al conseguir 15 de los 17 departamentos en disputa. Solo Itapúa y Central quedaron para los candidatos liberales, pero un dato no menor es que en estos sitios habrá mayoría colorada en sus juntas departamentales. Esta misma situación se repetirá en todo el país, atendiendo a que de los 257 cargos a concejal departamental que se eligió, el 62% será ocupado por los representantes colorados, dando un total de 156 ediles de este sector. Asimismo, en la definición de las bancas del Poder Legislativo, fue aplastante la victoria colorada, al conseguir el control del Congreso con mayorías propias, lo cual abre un escenario político favorable para el presidente electo Santiago Peña y otro complicado para la disidencia. En la Cámara Baja, de 80 bancas disponibles, 48 fueron a parar al Partido Colorado y solo 32 quedaron para la oposición. En la Cámara Alta, de los 45 escaños, 23 serán ocupados por representantes del Partido Colorado. Para la alianza quedaron solo 12 lugares, otros 5 fueron para Cruzada Nacional, 2 para el Encuentro Nacional, 1 para el Frente Guazú, 1 para Patria Querida y 1 para Yo Creo. El congresista reelecto Silvio Beto Velar, el más votado en las elecciones, y el senador electo Darlis Maidana, segundo que recibió más votos, coincidieron en que si bien el desbloqueo de las listas se llevó a cabo para perjudicar a la ANR, finalmente terminó beneficiándose en perjuicio de los partidos y nucleaciones más pequeñas, como fue el caso del Frente Guazú y Patria Querida. En contrapartida, en estas elecciones se dio el surgimiento de la tercera fuerza política que lidera el ex candidato presidencial paraguayo Cubas, quien quedó en el tercer puesto al conseguir 692.663 votos, es decir, el 22,91%. Además, Cruzada Nacional se impuso en la contienda electoral por el Congreso, con la elección de 5 senadores y 4 diputados, constituyéndose así en un importante sector en la oposición a tener en cuenta en el próximo periodo. De entrada, el payismo comenzó a realizar sus primeras jugadas políticas al instalar la figura del supuesto fraude electoral e impulsar protestas ciudadanas que terminaron en actos de vandalismo y con la detención de cientos de manifestantes, incluido su líder, Paraguayo Cubas, quien se caracteriza por su posición antisistema y anarquista. Él mismo está recluido en la agrupación especializada en el marco de la causa que lo investiga por presunta perturbación de la paz pública y otros hechos punibles. Con los resultados electorales y las movidas políticas que se están dando actualmente, las preguntas que surgen es: ¿qué llevó a la ANR a arrasar en estas elecciones? ¿Qué representa el payismo como tercera fuerza política? ¿Y por qué este sector pretende deslegitimar el proceso electoral?
Ya nos acompaña el sociólogo José Fernando Duarte Penayo. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Mucho gusto en estar aquí. Muchas gracias por la invitación en este programa y a las órdenes. Bueno, esto que yo veía después del 30 de abril, mirando un poco la manera en que abiertamente los medios de comunicación se han jugado por las candidaturas, ¿verdad? Que yo, entre paréntesis, no tengo ningún cuestionamiento a eso. Pero esos mismos medios, yo decía, el 90% de los medios de comunicación han hecho campaña a favor del candidato de la Concertación. Y esos mismos medios se han encargado de hacer un relato del por qué perdió la Concertación, de por qué la derrota de la oposición. Y yo decía, pero necesitamos un poco también para poner en contexto y tratar de generar un equilibrio, por qué logra, y con una diferencia tan importante, la victoria el Partido Colorado, a pesar de toda esa avalancha de ataques y de críticas que ha recibido en este periodo electoral. ¿Cómo se analiza? Si tenemos que buscar elementos desde la sociología, desde el análisis político, ¿por qué gana el Partido Colorado, José? Bueno, en primer lugar, me parece necesario recapitular sobre algunas características de las recientes contiendas electorales. El Partido Colorado obtuvo una victoria contundente, sin precedentes en el periodo democrático, por determinadas características. Pongo como ejemplo simplemente esta hipotética posibilidad. Si en el Paraguay rigiera un sistema de segunda vuelta, como existe en la Argentina, donde el candidato puede obtener una victoria en primera vuelta si supera la barrera de los 40%, y además tiene una diferencia de más de 10% respecto de su segundo, gana en primera vuelta. Con el modelo argentino de segunda vuelta, el Partido Colorado hubiera ganado en estas elecciones en primera vuelta. Es un hecho que me parece necesario remarcar porque no se ha dicho aún, me parece no ha estado presente en los medios este análisis, y es el indicador de que es una de las victorias más importantes que tuvo el Partido Colorado en el proceso democrático, no tanto por el porcentaje que obtiene Santiago Peña, sino por estas dos razones: supera el 40% y tiene una diferencia de casi el 14% respecto de Efraín Alegre en este caso. La victoria del Partido Colorado y de Santiago Peña obedece a varias razones. No es posible asignarle una sola. En primer lugar, el candidato ha demostrado ser una figura fuertemente competitiva respecto a los demás candidatos. Nosotros venimos estudiando la figura de Santiago Peña desde nuestra consultora, Oimadata, desde aproximadamente el 2020, y hemos visto cómo los niveles de aprobación en imagen de Santiago Peña se mantuvieron hasta en los momentos de mayor adversidad y crítica de estos medios o de muchos medios que acabas de señalar. Peña es un candidato que ha venido posicionándose luego de su primera experiencia electoral en el 2018, que ha persistido, que ha desafiado a quienes daban su figura por terminada. Recuerdo como un acto simbólico que para mí es muy importante. Si en algún momento se escribe la historia de este proceso, Peña en el 2018 fue presidente de mesa en las elecciones generales, demostrando que comprendió el mensaje de una dirigencia colorada que le exigía quizás pasar por canales de participación y de inserción más amplios si quería volverse un actor preponderante dentro del Partido Colorado. Este camino Santiago Peña lo transitó. Dentro del movimiento Honor Colorado hay figuras muy importantes con peso territorial que no pudieron ser alternativas a Santiago Peña para estas elecciones. Esto hizo que se consolide su figura. Entonces está claro que el candidato es el primer elemento. El segundo elemento es la alta institucionalidad que tiene el Partido Colorado, que se ha venido consolidando durante todo este proceso democrático, contrariamente a ciertas lecturas que buscan representar al coloradismo como una fuerza sentimental o meramente sentimental. El sentimiento y la pasión no son ajenos al Partido Colorado, pero solamente sentimental, basada en el caudillismo, en una tradición o en anacronismos. El Partido Colorado ha ofrecido en este periodo una verdadera lección de institucionalización, de democracia interna, de competitividad y de resolución de sus conflictos internos mediante esta vía. Esto hizo
que inmediatamente culminado las internas del año pasado, el candidato que salió segundo, Arnoldo Vinz, que hay que decirlo, hizo una gran elección, quedó solamente a 7 puntos de Santiago Peña. En poco tiempo, ¿no? En poco tiempo, y Fuerza Republicana obtuvo victoria en gran parte, si no en la mayoría de las gobernaciones. También tuvo importantes logros en el ámbito legislativo. Arnoldo Vinz acompañó desde el día 1 la campaña de Santiago Peña y generó un clima de unidad que, a pesar de lo que muchas lecturas buscaron instalar, era el desmentido más rotundo de que en el Partido Colorado había una división o había una fractura. No solo Arnoldo Vinz, todos los candidatos que tenían en juego cargos legislativos, gobernaciones, juntas departamentales, se sumaron a la campaña de la lista 1, y con la nueva normativa electoral, el voto preferencial, esto generó aún más entusiasmo y fuerza en los diferentes candidatos, traccionando esto en una mayor fuerza general del Partido Colorado. Hay que entender que el Partido Colorado, en momentos de competencia electoral, tiende a actuar como una maquinaria unificada, lo que no significa que en el ejercicio del poder actúe de manera unificada. Pero este segundo punto me parece importante resaltar, la alta institucionalidad. Luego podemos pasar a un tercer punto que no es menor y tiene que ver con las estrategias de campaña que fue exitosa y muy bien planteada de Santiago Peña desde las internas, especialmente su eslogan, "Vamos a estar mejor", fue muy oportuno, tuvo mucho arraigo. Nosotros en nuestros trabajos de investigación, tanto cuantitativos y cualitativos, veíamos que este eslogan era muy difícil de vencer. Era un eslogan que generaba esperanza, que posicionaba al Partido Colorado una vez más como una propuesta de cambio. Yo, en un reciente artículo, trato de explicar que en estas elecciones no hubo esa dicotomía como se quiere instalar entre cambio y continuidad. Hubo 3 propuestas de cambio. La propuesta de un cambio interno, vía renovación del Partido Colorado con el eslogan "Vamos a estar mejor". Una propuesta también de cambio clásica, la famosa propuesta de alternancia, "El cambio ya llega", de Efraín Alegre, cuyo mayor recurso y apuesta política en términos comunicacional fue el anticoloradismo, Patrio Mafia, ANR nunca más, y recibió estos planteos recibieron un duro revés, y una tercera propuesta de un cambio radical antisistema encarnado por Paraguayo Cuja. Entonces el electorado paraguayo tuvo 3 propuestas de cambio en realidad y eligió la del Partido Colorado. Entonces estos 3 elementos para mí explican en gran medida la fuerza política y el triunfo de Santiago Peña. Después podríamos ahondar en los errores que cometió la oposición, que son también factores que explican el triunfo del Partido Colorado. Me quiero ir después al tema de la oposición, pero estos 3 factores que acabas de exponer, lo primero, hacer referencia al candidato. Te pregunto, José, esa historia de que si el Partido Colorado le pone al Pato Donald como candidato, ¿eso ya no funciona hoy? ¿O el hecho de presentar un candidato con el perfil de Santiago Peña fue también determinante? Yo creo que fue determinante el perfil para el momento que vivía el país. El Partido Colorado tiene un nivel, como mencionaba antes, muy alto de institucionalidad, por lo que muchas veces se cae en el error de considerar que es una maquinaria que puede funcionar sola. Esa maquinaria no puede hacer milagros si no hay una conducción, si no hay una propuesta competitiva. Entonces yo me inclino a decir que tiene que haber una combinación, porque tampoco una propuesta competitiva, un candidato con buena imagen, sin inserción, sin lazos comunitarios, sin capacidad de interpelación de esa dirigencia que es el motor de la fuerza territorial del Partido Colorado, puede mucho. Hay muchas figuras que siempre se creyeron
gozar o tener una suerte de superioridad ética o tener una imagen que puede estar por encima de la dirigencia política del Partido Colorado, la mayoría de ellos terminaron abandonando las filas del coloradismo. Entonces es una combinación y no puede, creo que es inseparable la figura del candidato de su complementariedad con la estructura y de la capacidad que ese candidato justamente tenga de generar lazos de confianza, lazos de buen trabajo y de cooperación con la dirigencia partidaria. Y lo otro segundo punto que hace referencia, el candidato en primer lugar, en segundo lugar, esa capacidad de unidad. Que a mí siempre me sorprende esa capacidad que tienen los colorados. Dijiste, se unen, no así en el ejercicio del poder. Y ahí es cuando te dicen que dentro mismo del Partido Colorado se da la oposición. O sea, dentro mismo es tan grande el Partido Colorado que al finalmente la oposición real se da dentro mismo de ese partido. Pero terminan las internas y tiene esa capacidad de dejar de lado las diferencias. ¿Cómo se lee eso? Vemos del otro lado, en la oposición, por ejemplo, y pongo como ejemplo concretamente las Llano Efraín, incapaces de compartir un escenario, incapaces de congeniar en función a un proyecto electoral conjunto. Sin embargo, el Partido Colorado tiene esa particularidad. Y un amigo me decía el domingo pasado, el Partido Colorado es como una gran familia que se enrosca ante la adversidad. O sea, eso también, ¿cómo se explica ese fenómeno? Todo lo que se pudo haber dicho en periodo electoral, en las internas, pero después como que se subsana y van para adelante por un proyecto. Eso tiene que ver por una cuestión de tradición, eso tiene que ver el sentimiento donde no hay la razón. ¿Cómo se explica eso, José? Bueno, yo creo que aquí también conviene una breve recapitulación histórica. Hay que entender que el Partido Colorado funda el sistema democrático que rige nuestro país desde la Constitución de 1992 y que inicia sus pasos lentamente con la caída de Stroessner en 1989. Mauricio Schwarzman, un gran sociólogo paraguayo, en su libro Mito y Duelo, decía que la oposición no tenía un proyecto político de sustitución a Stroessner, sino que tenía expectativas biológicas de su muerte. Entonces, en el espacio que se da, la sustitución o el cambio de régimen no era ni en la oposición participacionista, porque recordemos que durante el régimen de Stroessner habían liberales participacionistas, tampoco se da en la oposición abstencionista o integrada en el acuerdo nacional, sino que se da dentro del Partido Colorado, con la división entre militantes y tradicionalistas y sectores de las Fuerzas Armadas. El Partido Colorado funda la democracia, hay que recordar también que es el primer y es la única experiencia democrática que tenemos. En el siglo XX no existe ningún precedente que podamos reivindicar como una historia a la que volvemos, por ejemplo. Entonces el Partido Colorado funda y conoce a profundidad, quizás por el hecho mismo de que haya tenido este rol fundacional, las reglas de juego. Ya en la Convención Constituyente, esta lógica de dispersión y de alianzas y de oposición y oficialismo se da cuando el argañismo frena la reelección de Rodríguez con otras fuerzas políticas. Luego, de manera sucesiva, esta dinámica se ha venido dando, tanto en el ámbito legislativo como en el ámbito de competencia electoral. Ahora bien, este ejercicio, vamos a decir, en el poder o desde los órganos de poder, tiene un punto de suspenso o se atenúan en los momentos decisivos de competencia electoral. Y yo soy contrario a explicar esto por una cuestión de simple emocionalidad. A mí me parece que el Partido Colorado tiene que reivindicar esto como su faceta más democrática y republicana, porque la democracia y el republicanismo, al menos en determinadas concepciones fundamentales, tiene que ver con poner a la soberanía popular, a la voz de los consultados, al electorado, como un criterio de legitimidad que no tiene competencia. Entonces, es natural que luego de unas internas, donde hay reglas de juegos, donde se acepta participar de ellas, los contendores las respeten y actúen en consecuencia. Como que hay un valor superior. Hay un valor superior.
porque el Partido Colorado es un partido democrático, al menos en sus principios y en su actuar en todo este periodo. Entonces llegar a ese nivel de entendimiento, yo digo, ¿cómo se da? Eso viene por la tradición, ¿cómo se contagia eso? Hiciste este recuento cronológico histórico, ¿verdad? Pero ¿cómo se dan las nuevas generaciones esa capacidad de entender? Como decís, las reglas de juego en unas internas son de determinadas formas, ¿verdad? Y se respeta eso. ¿Cómo se logra después entender ese valor superior, José? Yo creo que también la experiencia del 2008 juega una función muy importante. Fue un momento en el que el Partido Colorado no se pudo unir y me parece que hubo un aprendizaje muy claro de que los resultados de las internas, más allá de las diferencias políticas y de la intensidad de los enfrentamientos, tienen que dar lugar al reconocimiento de la voluntad expresada en las urnas. Me parece que es un capítulo importante que cimienta un sentido de mayor solidaridad y de mayor entendimiento y aceptación de los resultados. Después, yo insistiría, ¿verdad? El Partido Colorado ha tenido esta dinámica fuerte de internas de competencia electoral y este ha sido el fundamento de legitimación de los liderazgos. Mucha gente dice que el Partido Colorado, vuelvo sobre esta idea, es un partido caudillista, pero el Partido Colorado, si prestamos atención, tiene un nivel de renovación de sus figuras políticas mucho más alto que el Partido Liberal. El Partido Colorado se puede decir incluso que es una máquina devoradora de caudillos, en la que la vigencia depende de la capacidad de competir y de generar consensos y atractivos en base a un electorado que es muy amplio. Estamos hablando de internas donde votan, en estas internas recientes votaron más de 1.200.000 colorados. Entonces, el caudillismo me parece que es una figura que no condice con la lógica y la dinámica que tiene el Partido Colorado, donde la renovación es el fundamento de los últimos tiempos. ¿No es válido porque en el análisis también que estaba escuchando de algunos colegas incluso atribuyen este nivel de participación dentro del Partido Colorado que se dio en las elecciones del 30 de abril al famoso aparato? O sea, eso es reducir, me parece, el comportamiento democrático que tienen los colorados al tema del aparato, o sea, porque la estructura del Estado el Colorado ha formado parte, el tema de los famosos funcionarios públicos, me parece que va mucho más allá, ¿verdad? O sea, no se puede reducir al tema de que el Partido Colorado gana las elecciones porque tiene el aparato. Sí, yo creo que es una lectura simplificadora. El Partido Colorado a lo largo del periodo democrático ha perdido elecciones a nivel local, ya desde los inicios. Las municipales de Asunción, en 3 ocasiones, Carlos Filisola, Martín Burg, Mario Ferreiro, ha perdido gobernaciones en reiteradas ocasiones, las ha recuperado. Sí. En el Paraguay ha habido un proceso de alternancia política donde esta supuesta variable explicativa, supuesta astucia de la razón colorada, que todo lo resuelve el aparato, no ha podido impedir la alternancia. Ahí está Itapúa, por ejemplo, por primera vez en este periodo democrático el Partido Colorado pierde la gobernación. Pierde en Itapúa. La diferencia, yo creo, que el Partido Colorado en cada uno de estos comicios, ante cada una de estas adversidades, no ha titubeado en reconocer los resultados electorales inmediatamente, a diferencia del comportamiento de determinados actores políticos. Me refiero explícitamente hoy al momento que vimos a Efraín Alegre y a Paraguayo Cubas, que niegan los resultados electorales. El caso de Efraín aún más grave, ¿verdad? Viene negando, me parece, desde hace una década los resultados electorales que le son adversos. Me parece que tienen mucho que aprender no solo de las victorias del Partido Colorado, sino de sus derrotas, de la actitud que el Partido Colorado ha asumido ante las derrotas. Ha sido una actitud republicana, ha sido una actitud de respeto a la voluntad popular y ha garantizado la alternancia en un clima de paz, de tranquilidad. Y esto que nos lleva ya después para entrar a la segunda parte de este análisis, José, lo del la debacle del Partido Liberal
en particular y en general la concertación. El tercer punto de por qué gana el Partido Colorado, me hablaste del tercer elemento, la estrategia que ha utilizado el Partido Colorado. Hablaste del eslogan, vamos a estar mejor, como una herramienta de seducción al electorado. Y ahí me quiero detener en lo siguiente. En la oposición se notó de que no han tenido esa capacidad de seducir al electorado por la forma de encarar el discurso o la estrategia que vos mencionás. Por ejemplo, de cabalgar en contra de alguien o en contra de un sector en particular o en general y de un sector en particular dentro del Partido Colorado. Y eso evidentemente no funciona. Y ahí es donde dice, le escuchaba en una entrevista a Santiago Peña, instalar, es decir, la cultura, los promotores de la cultura del odio. Y evidentemente eso no va con nosotros, ¿verdad? Yo por eso digo, y le digo a mis amigos de la oposición, porque yo no soy colorado, si la oposición quiere la alternancia, tiene que cambiar de estrategia. O sea, esa promoción o cabalgar sobre ese discurso de allá están los malos y acá nosotros los buenos, cuando sabemos que ellos no son precisamente los buenos, ese discurso de odio no sirve, José. Así es, Jorge. La oposición, yo creo, especialmente la concertación, ha tenido un terrible fracaso en dicotomizar la disputa política, es decir, establecer una suerte de alternativa rígida entre A o B, donde los que eligen A son los buenos y los que eligen B son los malos. Esta visión maniquea de la política ha tenido un revés profundo en estas últimas elecciones. Yo pienso que todo el problema aquí radica, o gran parte del problema radica en una desatención de la estrategia, además, electoral de la concertación respecto de la dinámica misma del Partido Colorado. Recordemos que en las internas del Partido Colorado ya hubo un intento de confrontar a Santiago Peña desde el oficialismo en base a una variante de este discurso patrio-mafia, y esa tentativa ha resultado en un fracaso. De hecho, yo creo que el momento en que Vince asume la campaña y se produce una suerte de cambio discursivo fue el factor de crecimiento de Vince y la condición por la que él llegó a tener un buen desempeño en esas elecciones. Vince adoptó otra línea discursiva, empezó a hacer hincapié en propuestas y sobre todo en unir a la dirigencia, pero en un partido que tiene más de 2 millones de afiliados, que algo siempre dice sobre la temperatura social y política del Paraguay, que ese tipo de discursividad no haya logrado movilizar, no haya logrado generar entusiasmo, ni construir un espíritu de cuerpo mayor a la del candidato, al núcleo del candidato, decía mucho de la imposibilidad o del poco atractivo que tenía ese discurso. Sin embargo, la oposición persistió en esa misma línea discursiva, además del ya clásico eslogan de ANR Nunca Más, que tuvo su primera derrota en las municipales sí, de forma contundente, ¿verdad? Se persistió en eslóganes de la derrota y no se leyó adecuadamente, yo creo, el estado de ánimo social, ¿verdad? Por otra parte, fue impresionante para mí la manera en que la figura de Paraguayo Cubas robó todo el protagonismo en la campaña a la concertación y se posicionó como el verdadero contendor, no solo del Partido Colorado, y esto podemos profundizar, sino del sistema político paraguayo en general. Entonces, sí, evidentemente ha habido una serie de malas lecturas. Yo creo que en parte estas malas lecturas se fundaban en expresiones de deseos y en omitir cualquier acercamiento a la realidad, ¿verdad? Me parecía impresionante cómo referentes de la oposición daban crédito, por ejemplo, a una dudosa encuesta digital que cualquiera que entienda de métodos de recolección y de la dinámica en que pueden hacer encuestas en Paraguay, la fiabilidad era altamente baja. No tenía rigor científico. Digamos, era como mínimo para tomarlo con cautela, pero sin embargo se volvió prácticamente en un artículo de fe y de esperanza
Y yo incluso imaginaba que era una simple herramienta de campaña para dar ánimo a la tropa, pero al parecer era el lugar desde donde se leía la política y era un lugar equivocado. Tengo que hacer una pausa, la primera, después seguimos con este análisis político con el sociólogo José Fernando Duarte Penayo. Vamos a venir a la vuelta con este informe, el discurso del fraude electoral hasta ahora sin pruebas y la estrategia política del manual anarquista, ¿verdad? ¿Verdad que suena así como que muy rimbombante? Pero ¿qué entendemos nosotros? Pues fácilmente decimos, PNBTI anarquista, dice la PNBTI anarquista, ¿verdad? Vamos a hacer ese análisis con el sociólogo que nos acompaña esta noche, José Fernando Duarte Penayo. Pausa, venimos de ella. Discurso del fraude electoral sin pruebas, estrategia política del manual anarquista. Pese a que no existe ni una sola denuncia concreta, el discurso del supuesto fraude electoral se propagó ampliamente por redes sociales, instalándose de tal forma que los seguidores de Paraguayo Cubas salieron a las calles a manifestarse, ocasionando en algunos casos enfrentamientos violentos y disturbios. Como parte del manual anarquista, el ex candidato presidencial por Cruzada Nacional asusó a sus seguidores a evadir el camino constitucional y deslegitimar todo el proceso electoral bajo la premisa del presunto robo sufrido en las elecciones generales. Si bien este sector, acompañado ahora por el liberal Efraín Alegre, asegura contar con muchas denuncias que avalan la existencia de un fraude, hasta la fecha ninguna de estas irregularidades fue acercada oficialmente a la máxima instancia electoral. Fue así que en el proceso de juzgamiento provisorio de las actas electorales que se transmitió en directo por YouTube, para garantizar la transparencia, la justicia electoral no recepcionó denuncias o impugnaciones. Sin embargo, al no reconocer la derrota y tener la sospecha de que supuestamente fueron engañados, los políticos de la oposición insisten en abrir el sobre 4 que contiene los boletines de votos utilizados en las mesas, con el fin de que se realice un conteo manual. En ese sentido, la justicia electoral se ve imposibilitada legalmente a abrir dicho sobre. El ministro César Rosell, vicepresidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral, recordó que la ley electoral establece en el artículo 222 que las operaciones de escrutinio se realizarán en el mismo sitio en que tuvo lugar la votación, en un solo acto, ininterrumpido. Es decir, durante el control mutuo entre los distintos partidos políticos se debió detectar si hubo incidentes. Un aspecto importante es que las mesas de votación y las juntas cívicas estuvieron conformadas por 2 representantes de la oposición y solo uno de la ANR, por lo que es raro para la justicia electoral que recién ahora se hable de fraude, cuando existió un excesivo control durante los comicios. Así también, en coincidencia con la posición del TSJE, los observadores internacionales y especialistas concluyeron que las elecciones del 30 de abril transcurrieron sin evidencia de que se haya hecho algún tipo de fraude electoral. La misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos, OEA, emitió un informe preliminar en el que sostiene que, de acuerdo a lo observado a lo largo de todo el proceso electoral, no existen elementos para poner en duda los resultados que arrojaron los comicios. Además de esto, señala que no existe ninguna denuncia formal por parte de ninguna organización política en contra de los resultados. También la misión de observación electoral de la Unión Europea, enviada a Paraguay, descartó que haya existido un fraude electoral, como reclama la oposición. Los observadores europeos no vieron incidentes graves, interrupciones en el proceso de información electoral sensible, ni graves deficiencias en la cadena de custodia del material electoral, por lo que ratificaron que no existe ninguna razón que ponga en duda los resultados presentados por la autoridad electoral. Tania Márquez, jefa adjunta de la misión de observadores de la Unión Europea, destacó en una entrevista con ABC Color que estas elecciones fueron bien organizadas y transparentes. Además expuso que la ley no prevé un control de papeletas en esta etapa, ya que los recuentos se hacen en la mesa de votación, y mencionó que sigue esperando las pruebas que dice tener el sector de Paraguayo Cubas. Tanto la OEA como la Unión Europea pidieron a las nucleaciones políticas que tramiten sus quejas e inconformidades sobre el sufragio por el cauce institucional correspondiente y de forma pacífica.
José Fernando Duarte, estrategia política del manual anarquista. ¿Qué es lo que busca tu lectura Paraguayo-Cubas con toda esta movilización? Y yo voy un poco más allá, digo, no podemos sumarnos a la tilinguería política cuando no hay un elemento objetivo sustancial para sostener esto que ellos están sosteniendo. ¿A qué juega un político como él? Mantener esos 700.000 votos que obtuvo y ver la manera de atraparlos y de tener, no sé cómo decirle, de identificar, porque antes de estas elecciones en las encuestas aparecían las intenciones de voto de Paraguayo-Cubas, pero algunos decían, pues son imposibles, no llega ni al 6%. Sin embargo, marcó una diferencia importante, ahí a 4% ya le llegaba al que salió segundo, Efraín Alegre. Así es. En el año ya 2018 yo había escrito un artículo sobre la figura de Paraguayo-Cubas cuando ingresaba al Congreso. Me había llamado fuertemente la atención la manera en que Paraguayo-Cubas articulaba su discurso. El discurso de Paraguayo-Cubas desde ese entonces para mí tenía una gran potencialidad de interpelación a diferentes sectores de la sociedad paraguaya. Yo creo que eso ha venido llevándose o concretándose. Muchos lo dieron por muerto con su salida del Congreso al poco tiempo. Paraguayo-Cubas ha, sin embargo, resistido su ausencia en el Congreso y ha logrado, en parte por errores de la concertación, presentar una candidatura propia. Incluso recordemos que Paraguayo-Cubas había ofrecido ser vicepresidente, candidato a vicepresidente de Efraín Alegre, a lo que fue rechazado. Dicho esto, yo creo que Paraguayo-Cubas en este momento todavía para mí es una incógnita si está realmente siendo el síntoma de un movimiento social más amplio que puede tener que ver con amplios sectores que siguen padeciendo la desigualdad en el Paraguay. Hay que explorar con gran detenimiento la base social de apoyo que tiene Paraguayo-Cubas, quiénes son los que lo siguen, quiénes son los que los apoyan, cuáles son sus demandas, sus expectativas, sus exigencias, porque la posibilidad de una ruptura populista, para retomar los términos de Ernesto Laclau, y cuando digo populista no estoy hablando en términos peyorativos, la posibilidad de una experiencia fundacional o refundacional o de un cambio de régimen, que es lo que propone Paraguayo-Cubas de manera explícita, depende de que determinadas demandas sociales que son heterogéneas puedan converger y puedan integrarse en una única propuesta de ruptura, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Ejemplifiquemos un poco. Por ejemplo, el repartidor de delivery tiene una determinada problemática social ligada a su situación de precarización. La persona que está en el campo tiene otra problemática social ligada a su falta de acceso a servicios públicos básicos. El trabajador de Bolt, por ejemplo, o de las plataformas en general, tiene otra problemática ligada a esto y otros problemas, a su seguridad, a su inestabilidad financiera. Así sucesivamente se pueden ir acumulando demandas y reclamos sociales, y el problema es cuando entran en convergencia, y más problemático aún cuando esa convergencia se da en torno a una persona o un líder. Un gran desafío es tratar estos problemas sociales, tratar estos problemas que tienen que ver con la desigualdad de manera institucionalizada, evitar que entren en convergencia y dar resolución una por separado. Ese yo creo que es uno de los grandes desafíos del futuro gobierno. Comprender muy bien, estudiar muy bien cuál es la base de sustentación social de una persona como Paraguayo-Cubas. Dicho todo esto, y lo digo para complejizar un poco la figura y el fenómeno, porque nunca es solamente la persona y sus deseos o aspiraciones, sino detrás de eso hay una dinámica social. Yo creo que Paraguayo-Cubas tiene un programa de acción claro, que lo ha venido formulando de manera explícita, si uno sigue con seriedad sus alocuciones públicas y entrevistas. En otros encuentros que previo a las elecciones yo decía a algunos amigos en instancias de debate que Paraguayo-Cubas representaba o proponía la única propuesta refundacional del Paraguay,
¿En qué sentido esto? Esto no es positivo ni negativo, sino simplemente Paraguayo Cubas venía a decir que todos los consensos políticos y sociales y económicos que existen en el Paraguay desde el advenimiento de la democracia deben ser suplantados o deben ser, en todo caso, derribados. Paraguayo Cubas tiene un proyecto de reforma constitucional. Él decía que de ganar las elecciones no se terminaba ahí la cuestión, que iba a ir por esa constituyente. Es decir, desde un momento Paraguayo Cubas concibe la política como un estado de movilización permanente. En este caso no ganó las elecciones, quedó tercero. Desde ese tercer lugar considera que hubo o lidera un proceso de deslegitimación del ganador, pero no me sorprende que continúe con las movilizaciones, porque es lo que él planteaba hacer en caso incluso de ganar. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado con subestimar a Paraguayo Cubas y con simplificar el fenómeno. Ahora, sí. Cuando nosotros decimos él es el antisistema, entonces, ¿cuál es el sistema? Bueno, el sistema... ¿Cuál es el sistema que para ese sector es el sistema que podría funcionar? Bueno, el sistema tiene que ver tanto con el régimen político en el que vivimos, forjado a partir del advenimiento de la democracia, de la Constitución de 1992 que Paraguayo Cubas quiere derogar. Paraguayo Cubas propone una constitución similar a la de 1940, así dijo en una entrevista, no recuerdo con qué periodista, donde se refuerza el Poder Ejecutivo fuertemente, se elimina atribuciones del Poder Legislativo, se lo convierta en un Congreso unicameral. Paraguayo Cubas reivindica para sí mismo el término dictadura. Esto es algo impresionante porque quienes siempre han criticado al Partido Colorado por ser supuestamente el único partido asociado al autoritarismo, a la violencia en el Paraguay, muchos de ellos hoy están encolumnados y actúan como furgones de cola de una figura que tiene como proyecto político explícito la dictadura y la Constitución de 1940 de Estigarribia, dicho por los propios términos de Paraguayo Cubas. Entonces, ¿cuál es el sistema? Volviendo a tu pregunta, Jorge, si tenemos que reducirlo. El sistema, bueno, no es una palabra que pueda simplemente definir algo simple, pero creo que es este régimen político, este régimen constitucional que con sus virtudes y defectos es la primera experiencia democrática que tiene el Paraguay en su larga historia. Por otro lado, Paraguayo Cubas también, me imagino, ataca determinada matriz de organización social y económica que se ha venido consolidando en el Paraguay y que ha dado lugar a lo que muchos resaltan como los logros macroeconómicos de nuestra economía. Yo creo que es cierto que este proceso, en especial lo que tiene que ver con lo económico, debe ser ajustado, debe ser mejorado, deben haber políticas públicas que propicien justamente una mayor inclusión y reducción de desigualdades. Y creo que esa es la clave para tratar de contener o incluso desarticular un proyecto que tiene claras aspiraciones de ruptura y de cambio de régimen. Ahí me da pie para lo siguiente, poco mirar para adelante. Lo que le espera a Santiago Peña a partir del 15 de agosto cuando tiene que asumir. Por un lado, este fenómeno que describís, José, de Paraguayo Cubas y estos 700.000 votos, sin ninguna duda le tiene que interpelar a la clase política, particular y en general también al nuevo gobierno. Tiene que interpelar eso, en dar respuestas a esos escenarios que describiste muy bien y que tiene que ver con la cuestión social. Pero lo otro, lo de Santiago Peña, el capital que tiene es demasiado grande en el sentido de la diferencia y la legitimidad que logró en las elecciones del 30 de abril, por un lado. Por otro lado, la mayoría de su partido político en ambas cámaras del Congreso, 48 en diputados, 23 en el Senado, le obliga a hacer todas las herramientas para hacer bien las cosas. Y de paso trae una oposición debilitada. Que yo digo, eso no es conveniente para la democracia, porque necesitamos una posición sólida, con una crítica constructiva, razonable, no una oposición así pendular o como está hoy desencajada, ¿verdad? Pero digo nomás, ¿cómo vos ves la capacidad de Peña para capitalizar todo esto que logró y responder a eso que mencionaste vos, que funcionó muy bien y era muy difícil derribar ese eslogan del vamos a estar mejor? Estoy seguro de acá a un año la gente le va a decir, espera un poco,
pasamos un año de que asumiste el poder y necesitamos estar mejor. Vuelvo a, mejor dicho, me gustaría decir algo más sobre la anterior cuestión de Paraguayo Cuba. Mencionabas que él interpela sobre lo social. Yo agregaría, no solo es un desafío para el gobierno, es un desafío para amplios sectores de la sociedad paraguaya. En especial es un desafío también para los empresarios. Paraguay necesita un nuevo contrato social que dé cuenta de estas problemáticas, que busque la manera de incluir a las personas, a los ciudadanos y a los diferentes estratos sociales que hoy están en una situación de frustración por las desigualdades existentes. Dicho esto, vuelvo a lo que preguntaba Jorge. Yo creo que tiene un gran desafío el presidente Peña. Tiene una situación, como bien mencionás, de gran legitimidad por la magnitud de su victoria, por el carácter incuestionable de su victoria, que no es solamente en el Poder Ejecutivo. Como decíamos, la victoria fue clara y contundente en ámbito legislativo. El Partido Colorado va a tener mayoría propia en ambas cámaras. Esto supone asimismo una gran responsabilidad a la hora de buscar consensos y articulación de políticas que sean de interés nacional, ¿verdad? El presidente Peña va a tener su gobierno va a tener una particularidad, y esto tiene mucho que ver con los corrimientos que el sistema, mejor dicho, que la situación sanitaria de la pandemia lega a este periodo. Los presidentes anteriores tenían a medio término las elecciones a presidente de la Junta de Gobierno y las elecciones municipales. Las elecciones municipales durante este periodo no serán a medio término, serán en el tercer año, cuando la cuestión de la sucesión ya empieza a hablarse, y las elecciones a la Junta de Gobierno serán a fin de su mandato. Esto da un margen de acción al presidente Peña para tratar Otro punto a su favor. Otro punto a su favor para tratar de coordinar y bajar la intensidad, sobre todo en el sentido de... Evidentemente que... las riñas internas electorales. Sí, claro. Sí. Evidentemente que el Partido Colorado, al ser un partido tan amplio y más todavía en este contexto, con mayoría propia en ambas cámaras, es muy difícil que no se divida en bancadas. Ahora bien, la división en bancadas no necesariamente debería implicar la formación de proyectos políticos con fuerte carga ya identitaria, cuando no habrán elecciones inmediatas, ni para la Junta de Gobierno. O señal de debilitamiento de gobernabilidad. O señal de debilitamiento de gobernabilidad. Entonces, el Paraguay tiene muchos problemas importantes que resolver, y creo que el Partido Colorado tiene la responsabilidad de mostrar madurez y de demostrar al electorado que los eligió y que le dio esta oportunidad de ser mayoría propia, de estar a la altura de los desafíos que tiene el Paraguay. En ese sentido, yo creo que va a depender mucho de la capacidad de negociación del presidente Peña y de su equipo político. Santiago Peña demostró que es que tuvo pasta de candidato, demostró que es un candidato altamente competitivo, capaz de generar entusiasmo y ganar unas elecciones. Ahora viene el desafío en el que tendrá que demostrar que es capaz de gobernar. Se ganó el primer tiempo del partido. Así es. Ahora el segundo hay que ganar por goleada. Así es. Las condiciones están dadas. Sí. Tengo que hacer una última pausa antes de cerrar este bloque. Después tengo un par de preguntas ya puntuales para nuestro invitado, el sociólogo José Fernando Duarte Penayo. Pausa, venimos enseguida. Bueno, a ver, acá me estaban preguntando, José Fernando Duarte Penayo, vos te recibiste en la Universidad de Buenos Aires. En la Universidad de Buenos Aires terminé la carrera de Sociología. Sociología. Después continué mis estudios, hice todo el ciclo universitario en Francia, tengo una licenciatura en Filosofía. En la Universidad París-Sorbonne. Tengo una maestría en Filosofía Contemporánea en la Universidad París I Sorbonne Panteón, y me doctoré hace aproximadamente 2 años en la Universidad también París IV Sorbonne. Barbaridad. Perdón que te tutee, doctor, tengo que decir, perdón. No, está bien. ¿Vos sos colorado? Estoy afiliado al Partido Colorado desde los 18 años. Mi proponente fue el senador Juan Carlos Alaverna, en sesión de la Junta. ¿Por qué no hacer política? Militancia política. Yo llevo la política como parte de mi vida. Crecí en una familia donde, como siempre digo, cuando no se habla de política, se habla de Olimpia. Estamos 100% de acuerdo.
pienso al Paraguay en sus procesos políticos como una de mis pasiones y sobre todo dentro de ese proceso político al Partido Colorado, que para mí es un vector de democratización, sobre todo en el periodo reciente. La pregunta sobre la política partidaria es una cuestión que yo no la tengo resuelta, pero tampoco la tengo cerrada. Dependerá siempre de las circunstancias, del momento. Ingresar a la actividad política partidaria no es una decisión fácil ni simple, más todavía cuando uno conoce desde adentro lo que significa vivir, militar. No es lo mismo que pensar o escribir un paper o estar en la academia. Claro. Pero es una cuestión a la que yo no estoy cerrado. Hoy por hoy no forma parte quizás de mis objetivos inmediatos, pero yo me siento fuertemente comprometido con la historia de mi partido. Yo me siento una persona convencidamente colorada. Estudio la política, el proceso político paraguayo desde ahí, siempre tratando de mantener los estándares de objetividad y de honestidad intelectual. Pero, como te digo, yo no me cierro a eso, pero para ser sincero, Sí. no forma parte hoy, en este día y en estos meses siguientes Claro. de mis objetivos. Pero qué importante y qué necesario para nosotros desde la prensa encontrar figuras jóvenes, así como vos, con quien hacer el análisis de la política. Eso es muy importante. Y lo otro que dijiste recién, esa capacidad también que tiene tu partido de renovarse, ¿verdad? Y vos sos un ejemplo de eso, ¿verdad? Vos que venís también a una familia política, sos hijo de un expresidente de la República. Entonces, la pregunta natural era eso, ¿verdad? Aparte de ser un estudioso de la política, cuando, como decía un amigo opositor, entrar a ese caraguatatú de la política, decía. Claro, no, yo creo que el Partido Colorado tiene figuras que están ingresando a la política, es una señal de júbilo incluso, cada vez más jóvenes se involucran y veremos por el camino si formamos parte de ese proceso desde la política partidaria más abiertamente o no. No es algo que yo, como te digo, Jorge, descarte. Lo otro, antes de cerrar, el tema de las encuestas. Se reivindicaron las encuestas, vos también que estás vinculado a una consultora que hizo encuestas, y yo decía, ¿por qué los medios no publicaban las encuestas? Y el argumento era porque las encuestas están desprestigiadas. En realidad los medios que no publicaban encuestas porque el candidato que apoyaba no estaba arriba en las encuestas, ¿verdad? Pero sin embargo hoy vemos que prácticamente el 90% de las encuestadoras la pegaron, ¿verdad? Inclusive la de ustedes, ¿verdad? Sí, de hecho los trabajos de nuestra consultora Oima Data y de su responsable Alejandra Nagenson, fue la encuesta que dio con la diferencia, la que más se acercó y se aproximó a la diferencia. Creo que que agarramos por 2%, que algo está en el margen de error. Sí. Nosotros habíamos pronosticado que Santiago Peña tendría 45% según nuestra última encuesta publicada en el Diario de la Nación, salió en el Diario de la Nación, y augurábamos creíamos que Efraín Alegre tendría alrededor de 26-27%. Nosotros habíamos pronosticado una diferencia de casi 17 puntos y la diferencia fue creo de 15, si no me equivoco. Las demás encuestas también, la mayoría, casi todas acertaron en el ganador, algunas acertaron en el orden, otras no, pero acertaron en el ganador. Tuvieron, creo que es momento de reivindicación, las encuestadoras paraguayas volvieron a ganar confianza. Yo decía, no puede ser que empresas consultoras privadas tiren todo su prestigio por la borda, ¿verdad? Por algo. Hay un elemento científico detrás que lo sustenta, ¿verdad? No creo que estén así nomás lanzando números, ¿verdad? Sí. Eso yo decía antes inclusive. Ahora ustedes sacan pecho con estos números porque finalmente el tema de la consultora de ustedes, Oima Data, ¿cuánto? 2%, ¿verdad? Que está dentro del margen de error. Sí, nosotros trabajamos con mucha seriedad, sí. Jorge. Tenemos un sistema, al igual que casi todas las consultoras encuestadoras del Paraguay, el trabajo de todos estos profesionales, yo estoy seguro que es un trabajo muy serio, ¿verdad? Habrán tenido problemas en otras ocasiones, pero en este contexto sí. Fue exitoso. Nosotros, como te digo, trabajamos en base a un sistema riguroso de seguimiento, de archivos de audio y voz, de geolocalización de nuestros encuestados. Ha sido un trabajo muy riguroso, hemos hecho mediciones periódicas, además hemos hecho estudios cualitativos, focus groups. Estamos muy seguros nosotros de los resultados. Nunca
avisoramos un escenario de polarización, por más de que fue lo que se intentó instalar, y sobre todo nunca creímos en la encuesta disidente que vino de afuera, ¿verdad? Para ir cerrando, el fenómeno Cartes, presidente de tu partido, porque dijiste que sos colorado, presidente de tu partido, ¿le suma, le resta, le puede tirar para arriba, le puede tirar para abajo Santiago Peña? ¿Cómo le ves eso? Todo va a depender del relacionamiento que tenga el presidente de la República con el presidente del Partido Colorado. Ambos tienen una legitimidad incuestionable, fueron electos por la voluntad popular. Va a depender de que esas relaciones se mantengan en un plano institucional. El presidente del Partido Colorado tiene todo el derecho de sentar posturas políticas sobre la vida partidaria y política del país. No está ahí por decisión ni antojo de ningún poder fáctico, sino porque el pueblo colorado lo eligió. En principio yo diría eso. Ahora bien, también es cierto que el presidente de la República debe consolidar una imagen de autonomía, de fuerza, de liderazgo, porque los paraguayos no creo que puedan tolerar a alguien que no esté bien parado en el poder. Se equivocó, y con esto cierro, se equivocó Santiago Peña cuando dijo el único presidente de Venezuela es Nicolás Maduro. ¿Cómo? Si se equivocó Santiago Peña en una entrevista de declarar que el único presidente en Venezuela es reconocido es Nicolás Maduro. No, en absoluto. El único presidente que tiene un Estado es aquel que tiene el control efectivo sobre su territorio. Nicolás Maduro es el único presidente de Venezuela, y mucho aún, y esto es mucho más así luego de que la experiencia de Guaidó haya terminado en un fiasco. Una persona que ha perdido la confianza de los propios venezolanos, denunciado por malos manejos de los fondos que administró. Además, yo creo que restablecer las relaciones diplomáticas con Venezuela no supone ningún tipo de afinidad política ni ideológica con Maduro. Al contrario, si nos interesan los derechos humanos de los venezolanos, si nos interesan los derechos humanos de los venezolanos que viven en nuestro país, que trabajan, que producen, que son muchos, nosotros necesitamos restablecer los lazos con su país para normalizar las relaciones migratorias, los flujos de intercambio. Entonces yo no veo ningún problema. Me parece una cuestión rutinaria, si se quiere, de la política exterior, restablecer relaciones con un país, con el presidente de un país que tiene el control efectivo sobre su territorio. Y la vara con la que se quiere quizás impugnar esto, si aplicáramos, tendríamos que romper relaciones con muchos otros países que quizás no se adecuan a los estándares de democracia y derechos humanos con los que tenemos relaciones y son socios estratégicos del Paraguay en Medio Oriente, en el sudeste asiático y en otras latitudes del mundo. No tengo más tiempo porque yo quería preguntarte sobre el tema Nakayama, el tema Stroessner, ese microclima que se crea en torno a las posiciones que asumen en el discurso los políticos sobre el tema de la dictadura. No tengo más tiempo, pero esta semana te quiero llamar a la radio. Ya sin problema. Te quiero que nos atiendas para hablar sobre eso, ¿verdad? Así será. Gracias, José. Gracias, Jorge. Muy amable. Gracias. El doctor José Fernando Duarte Penayo, sociólogo, estuvo con nosotros. Hacemos una pausa. A la vuelta está con nosotros el ingeniero Guillermo Fanego, un miembro de la Fundación Banco de Alimentos. Ya venimos. En Paraguay se desechan toneladas de comida mientras muchos pasan hambre. La pérdida y el desperdicio de alimentos se convirtieron en uno de los mayores retos del sistema alimentario actual, al calcularse que un tercio de lo producido a lo largo de la cadena de suministro va a parar al basurero. En Paraguay se desechan toneladas de comida mientras muchos compatriotas están pasando hambre. En respuesta al desperdicio de alimentos, un nuevo estudio internacional elaborado por la Universidad de Harvard ofrece recomendaciones de políticas diseñadas a nivel mundial, incluyendo a Paraguay, sobre la donación de alimentos como un instrumento de seguridad alimentaria. Se trata del Atlas de Políticas Globales de Donación de Alimentos, elaborado por la Clínica de Derecho y Política Alimentaria de la Facultad de Derecho de Harvard y la Global Food Banking Network. Este trabajo analiza las barreras legales más comunes para promover una mayor donación de alimentos y comparte las mejores prácticas y recomendaciones para superar estas trabas. Para el efecto, una comitiva de Harvard estuvo en enero de este año de visita por nuestro país para conocer la realidad local en cuanto al desperdicio de los alimentos y para determinar cuáles son las medidas que se están impulsando para combatirlo.
Tras este análisis, los responsables del trabajo expusieron que en Paraguay se desperdician de los hogares unas 510.256 toneladas de alimentos de forma anual, pero que en contrapartida el 25,3% de la población sufre inseguridad alimentaria moderada o grave. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, la cantidad de alimentos desperdiciados en Paraguay solo en el comercio minorista podría alimentar a 269.000 personas al año. Gran parte de estos alimentos siguen siendo aptos para el consumo humano, por lo que pueden destinarse a la franja de pobreza extrema, en la cual están 414.000 paraguayos aproximadamente, según el Instituto Nacional de Estadísticas. En este sentido, en septiembre de 2021 se aprobó la Ley Nacional de Donación de Alimentos, siendo un gran primer paso para ayudar a reducir la pérdida y el desperdicio de las comidas. La normativa ofrece protección de responsabilidad a los donantes y evita que aduanas y la patrulla fronteriza tiren alimentos que son seguros para el consumo humano, lo que supone una importante fuente de donaciones para el Banco de Alimentos de Paraguay, que es una organización sin ánimo de lucro, creado en el 2004 y que solo en el 2019 recuperó 127.500 kilos de productos para su consumo. Además de su radiografía del Paraguay, el informe aboga por buscar mejoras más específicas a las leyes y regulaciones existentes que afectan la donación de alimentos, tales como aclarar los requisitos de etiquetado de fechas de vencimiento de los productos, redactar directrices de protección de responsabilidad de los donantes y brindar beneficios fiscales. Etiquetado de fecha de vencimiento. De acuerdo con el informe, por desconocimiento, los consumidores acostumbran a tirar los alimentos que pasaron la fecha de vencimiento que figura en el envase, cuando esta fecha solo se refiere a la calidad de los alimentos y no así a la seguridad para el consumo. En cuanto a las donaciones, es legal donar productos que hayan pasado la fecha de caducidad si van acompañados de una nota en la que se explique por qué todavía son seguros consumir. Para subsanar este aspecto, la recomendación dada es que el gobierno implemente un régimen de etiquetado de doble fecha, una para indicar la calidad del producto, es decir, que el alimento todavía puede consumirse después de esa primera fecha, y otra para definir la seguridad alimentaria, que ya no debe consumirse después de la segunda fecha indicada en el envase. Responsabilidad del donante. Otro importante obstáculo que existe en Paraguay es el temor que tienen los potenciales donantes de que se les atribuya responsabilidad si alguien se enferma después de consumir alimentos donados. Al respecto, este informe resalta que la normativa paraguaya ofrece una sólida protección de responsabilidad civil a los donantes e intermediarios de alimentos, ya que una vez entregadas las comidas, los donantes quedan exentos de toda responsabilidad civil y penal en relación con su donación, salvo en casos de fraude o culpa directamente imputable al donante. Es por ello que ante el desconocimiento que existe se insta al gobierno a elaborar y distribuir una guía que explique los requisitos para la protección de la responsabilidad cuando se donan alimentos. Incentivos y barreras fiscales. Un aspecto negativo hallado por la Universidad de Harvard es que Paraguay tiene incentivos fiscales mínimos para la donación de alimentos. Las empresas solo pueden deducir el 1% de sus ingresos brutos anuales en concepto de contribuciones benéficas. En el informe se aconseja que los alimentos donados estén sujetos a un IVA del 0%. Además, que el gobierno conceda créditos y deducciones fiscales más importantes a las entidades que donen alimentos o colaboren en su almacenamiento, transporte o entrega. Aparte de los incentivos fiscales, las instituciones públicas y los programas nacionales pueden dar recursos importantes para las iniciativas de donación de alimentos. Ponen como ejemplo que los entes estatales ayuden a los donantes y a los bancos de alimentos a adquirir el equipo y los recursos necesarios para recoger, almacenar, procesar y transportar la donación. En tanto que la financiación gubernamental también puede apoyar nuevas innovaciones tecnológicas para que la donación de alimentos sea más eficiente y sostenible, de modo a que así se pueda combatir la pobreza y el hambre en Paraguay. Guillermo Fanego, ingeniero, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
¿Cómo estás, Jorge? Muchas gracias por el espacio, contento de compartir este momento. Qué clave que es que este informe que está acá elaborado por la Universidad de Harvard, que ofrece recomendaciones de políticas diseñadas a nivel mundial, que incluye a nuestro país, se tenga en cuenta para el nuevo gobierno, digo, como una herramienta para hacer frente al problema de la pobreza incluso, ¿verdad? Sí, realmente, Jorge, los datos estadísticos en relación a la pobreza que tenemos en Paraguay, que prácticamente estamos hablando del 26% de pobreza, y prácticamente tenemos casi 600.000 paraguayos en situación de extrema pobreza, hace que este material sea muy importante, un trabajo realizado por un grupo de amigos, porque ellos estuvieron con nosotros acá de la Facultad de Derecho de Harvard, conjuntamente con la Global Food Banking, que son nuestro ente regulador, y con fondos de la Fundación Walmart, ¿no?, que es una de las cadenas de supermercados más importantes. Es muy propicio estos datos que nos están pasando, esta ayuda a este análisis que realmente vinieron a hacer, considerando ya un paso nuestro que ya tenemos gracias a la ley 6601 que regula la donación de alimentos, que ya lo tenemos vigente, que es una ley que nació justamente después del COVID, por la necesidad que se tenía y que se sigue teniendo. Hoy esta es una ley ya vigente que está en proceso de regulación, que realmente da un input que en el artículo 3 de esta ley prohíbe la destrucción de alimentos. Y le pide a los entes públicos, privados y a la sociedad intermedia de buscar todos los elementos esenciales para no destruir los alimentos, para que esto pueda ser distribuido a la gente que necesita, Jorge. Para nosotros es una gran ayuda y es una guía. Yo creo que es algo muy importante en un momento muy importante también que tenemos ahora en Paraguay, considerando estos números que te decía. Estos datos del INE, ¿verdad?, que son datos oficiales, la situación de pobreza extrema. Yo he escuchado poco hablar en este periodo electoral en lo que respecta a las propuestas políticas, más allá de manera genérica, ¿verdad? Pero acá tenés una herramienta bien concreta de cómo ir mitigando el problema de la pobreza, que tiene que ver con el tema de alimentos. Asimismo, considerando, como te decía, los números que son realmente tristes, yo creo que el gobierno hoy, considerando vamos a decir este estudio que nos ayuda a impulsarnos un poco más y a sugerirnos puntos, prácticamente puntos fundamentales para dar pasos para ir mejorando en lo que se refiere a las pérdidas y destrucción de alimentos. También un dato importante que pudo surgir de este proyecto es la cantidad de alimentos que estamos prácticamente nosotros perdiendo y desperdiciando en Paraguay. Estamos hablando de 510.000 toneladas de productos que prácticamente van a la basura. 510.000 toneladas de alimentos. Eso quiere decir 510 millones de kilos de alimentos que se tiran. Imagínate, que es mucho. Es muchísimo. Imagínate si eso realmente a través de alianzas estratégicas que se podrían buscar entre el público, el privado y las sociedades intermedias, que son las asociaciones o las fundaciones, como en nuestro caso. Hoy el problema del hambre es un problema que no tiene color, que no tiene... es un problema de todos, entonces tendríamos que buscar la unión de toda una alianza estratégica que permita. Y acá es como un manual, una guía que particularmente nos muestra para ir mitigando y entender que el desperdicio y la pérdida y desperdicio de alimentos realmente es un problema en Paraguay. Todos conocemos, porque los años que tiene la Fundación Banco de Alimentos en nuestro país, las actividades que realiza el sector privado, las organizaciones no gubernamentales que hacen lo que el Estado no hace, ¿verdad?, no cumple.
¿Cómo esto se llega a articular desde el Estado, con estos datos puntuales y con estas sugerencias y propuestas que lanzan? ¿Cómo se une ambas cosas, ¿verdad? La experiencia que ustedes tienen en el sector privado para llevarlo eso y aplicar políticas públicas. Mira, realmente dimos un paso, de por sí el Banco de Alimentos son más de 20 años que viene trabajando en esto, buscando estrategias y formas de recuperación de alimentos para direccionar a los más necesitados, pero hicimos un paso con esta ley la ley 6601, se dio un paso, se conformó. Hoy en día ya tenemos un Consejo Nacional de Alimentos que está conformado por varias instituciones públicas. En representación está el Banco de Alimentos y la Pastoral Social, representando un poco las sociedades intermedias, la sociedad civil, y estamos realmente trabajando en ver cómo dar objetivos claros para poder mitigar este problema, Jorge. Un ejemplo claro es el ejemplo que hoy podemos tener de este consejo. Nació una relación interesante con aduanas, porque aduanas de por sí maneja todas las incautaciones, que estamos hablando prácticamente, si no me equivoco, con los amigos estábamos conversando de aduana que están trabajando, estamos hablando entre 2 millones y piquitos de alimentos por año, es una buena cantidad. Y imagínate que con esta ley surgió una alianza estratégica, hemos firmado un convenio con aduana y ellos, evidentemente aduana no está preparado no tiene el know-how para recibir recibir donaciones de alimentos, ver la gestión, cómo llevar, a pesar que lo venían haciendo. Con esta alianza nos unimos y prácticamente hoy en aduana ya prácticamente se tiene un depósito de Banco de Alimentos que de alguna forma hoy todo lo incautado se está distribuyendo en gran parte a la Secretaría de Emergencia Nacional y también a otras entidades que existían. Yo creo que eso es un poco el camino, Jorge, estas alianzas. Nosotros logramos con aduana prácticamente casi 85.000 kilos de alimentos, fuimos recuperando que al final que están sirviendo hoy en día para más de 130 instituciones a nivel país y prácticamente 30.000 personas, Jorge. Es un ejemplo, sí. Hoy mismo tuvimos una... Por eso te decía la experiencia del sector privado, cómo traducir a otra escala desde el Estado. Así mismo. Este es un ejemplo claro de cuando existe realmente una sensibilidad, porque lo que nosotros tenemos que buscar en nuestros gobernantes es que tengan esta sensibilidad, porque hoy realmente nosotros no podemos tener estos índices de pobreza y tener al mismo tiempo un contrasentido. Un contrasentido. Es decir, nosotros solemos decir siempre que el Paraguay produce alimentos para 80 millones de habitantes, que prácticamente, Jorge, son 7 millones, son ¿cuántas veces? Casi 7 veces el Paraguay. Y al mismo tiempo tenemos estos números de pobreza tan elevados. Falta una alianza, falta gestión, falta sensibilidad para entender que recuperando alimentos realmente se puede llegarle y ayudar a esta gente con una continuidad, porque los problemas de las políticas sociales que se tienen a nivel público son la falta de continuidad durante el tiempo. A través de esto, un ejemplo, yo siempre le digo a los amigos políticos que tengo, ¿cuánto gasta el Estado paraguayo en comprar alimentos? ¿Y cuánto gasta el Estado paraguayo en gestionar en la recuperación de alimentos? Prácticamente nada. Entonces se gasta muchísimo. 200 millones de dólares. Te tiro un número, dato oficial, que en su momento habíamos hablado con el director de Contrataciones Públicas. Números más, números menos. 200 millones de dólares al año el Estado gasta en compra de alimentos. Y perfecto, pero si de alguna forma ¿cuánto gasta en políticas de recuperación y de lucha contra la pérdida y desperdicio? Prácticamente
Eso que dijiste de aduanas, tal vez, ¿verdad? Como iniciativa que no le genera ningún gasto, supongo, ¿verdad? Más allá de gestión. Claro, ¿por qué? Pero esto es lo más importante, porque la lucha contra la pérdida y desperdicio de alimentos generan 4 factores importantes, que eso es importante que entiendan un poco nuestros amigos políticos. Uno es un factor social, que significa que el alimento que se recupera, si está y mantiene su inocuidad, se convierte con gestión, se convierte en un plato de comida. Entonces genera una seguridad alimentaria. Eso es un efecto social. Jorge, un efecto ambiental. ¿Por qué el efecto ambiental? Porque hoy en día la pérdida y desperdicio de alimentos prácticamente uno de los factores más importantes de emisión de gases de efecto invernadero, el CO2 y metano. Tiene un impacto negativo ambiental. Se dice, por ejemplo, que si las pérdidas y desperdicio de alimentos fuese un país, los mayores productores de gases de efecto invernadero son Estados Unidos, China, y después viene ya el desperdicio de alimentos. Es decir, que todos estos cambios climáticos que estamos viendo y todo este problema de los raudales que tenemos, la lluvia, todo esto también se da por falta de mitigar esto. Segundo factor. El tercer factor es económico. ¿Cuánto le cuesta a una empresa destruir el alimento, ¿no? Por la falta de gestión, por la falta de una política de excedentes de alimentos? ¿Cuánto cuesta? Yo te voy a decir cuánto cuesta. Hoy destruir 1 kilo de alimentos cuesta 1.500 guaraníes el kilo. Luego tenés que pagar el transporte, que normalmente son camiones grandes, que mínimo te cobran entre 500 a 600.000 guaraníes el transporte. Y luego tenés que pagar para ciertos alimentos una certificación, que viene una persona que te certifica y te cobra de nuevo. ¿Cuánto cuesta económicamente la destrucción de alimentos? Por eso es importante revertir. ¿Cuánto nos cuesta en la Municipalidad de Asunción que se destruyan 40.000 kilos de fruta y verdura por día que se va a la basura? ¿Cuánto nos cuesta en logística a nosotros? Lo que tenemos que buscar es cambiar, que ese monto de gasto se convierta en gestión. Y por último, que es lo más importante, factor social, factor ambiental, factor económico y factor humano. El factor humano es algo importante, entender que la persona que tiene necesidad, necesitamos darle una respuesta, no podemos quedar indiferentes. Y la propuesta, siempre el hecho de dar algo a una persona, donar algo, genera un bienestar común. Así mismo. Vamos a seguir. Ojalá que, yo por eso digo, tantas expectativas se generan en general cuando asume un nuevo gobierno, ¿verdad? Ojalá también pongan énfasis a estos números que tiene que ver qué políticas sociales aplicar para reducir el porcentaje de pobreza extrema. Y después lo otro que dijiste, 510.000 toneladas de alimentos que se pierden por año, ¿verdad? Por año. Por año. Es una cantidad que se tiene que buscar la manera porque no es un contrasentido, ¿verdad? Un país como el nuestro que genera alimentos para el mundo, hoy tenemos estos niveles de pobreza extrema. ¿Qué quiere decir pobreza extrema? Una familia que come un alimento por día. Prácticamente una persona que come una vez por día, imagínate, prácticamente maneja 10.000 guaraníes por día. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Ya no tenemos tiempo. Ponemos por favor este zócalo. Vamos a ampliar mañana, y estas imágenes también, Cintia. En la radio vamos a seguir hablando porque me pasan acá. Nosotros hemos preparado un informe, estos 2 llamados que hace la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, la DINAC. Hay un llamado de 8.000 millones de guaraníes que está preparando la administración de Canasagua para limpieza del aeropuerto Silvio Pettirossi. 8.000 millones de guaraníes. Tiene denuncia en el portal de contrataciones públicas, y ayer la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas decidió o recomendó a la DINAC parar este proceso de adjudicación. Y estoy leyendo acá el desglose, dice, de este llamado, servicio de mantenimiento y limpieza de áreas verdes del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. Es decir, para limpiar el pasto, para cortar el pasto. 8.000 millones de guaraníes. Hacerlo hoy la administración de Canasagua me dice de manera apresurada. ¿Cuál es el apuro ahora en este periodo de transición de a toda costa cerrar esta adjudicación de 8.000 millones de guaraníes para cortar
el pasto en la DINAC. Y hay otro llamado de este mismo rubro por valor de 1.200 millones de guaraníes, aeropuerto guaraní. La misma historia, en ese mismo concepto. Y todo indica que se quiere favorecer a una empresa en particular. Acá tengo el detalle, cuál es la empresa a la que quiere favorecer. Pero vamos a seguir con este tema mañana en nuestros espacios periodísticos. Y vamos a ver si podemos hablar con el presidente de la DINAC. ¿Cuál es el apuro? Reitero, cuando no es una cuestión prioritaria. Y aparte ese dinero llama la atención. 8.000 millones de guaraníes para cortar el pasto en el aeropuerto Silvio Pettirós, si es lo que corresponde. Creo que no, y por eso intervino a partir de una denuncia la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Nos vamos con esto. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.